lo dijo en la primera hora. 7:22 en la mañana. Bueno, seguimos. Hablemos de la conversación digital, ¿ah? Una especialista en la materia, Alondra Enríquez, está conectada con nosotros vía telemática. Yo pensaba que iba a venir acá presencialmente y me dicen que ya está conectada. Está conectada vía telemática. Alondra, bienvenida. ¿Cómo le va? Qué gusto, estimado Fabricio. Para mí siempre un placer y un enorme gusto poder conversar, valga la redundancia, después de unas largas semanas y tiempos sin vernos. Gracias Alondra. Junto a Andrea Orbe vamos a generar este diálogo con nuestra invitada, que es consultora y analista en temas digitales. Hoy se acaba la campaña. Yo decía en mi comentario, mi percepción, la mía, y compartí algunos comentarios de la audiencia. Para mí ha sido una campaña, por aquí tenía anotado, fría, nada creativa, etcétera, y alguna gente decía una campaña sucia, una campaña aguada, una campaña sin propuestas. Yo le pregunto, a nivel digital, ¿cómo ha sido esta campaña, Alondra? Justo estaba escuchando precisamente algunas de las apreciaciones de quienes hoy nos acompañan y nos están escuchando. Y aunque hay matices en la lectura de lo que ha sucedido en esta campaña, hay algunas coincidencias con lo que hoy refleja la data. Respecto, por ejemplo, a cómo han podido apropiarse y aprovechar de la incidencia digital hoy los candidatos presidenciables, sin duda alguna, Daniel Noboa lo supo capitalizar con mucha inteligencia durante este mes, ¿no? El rol también de ser candidato a presidente le aventaja a la hora de tomar ciertas decisiones y eso de alguna forma le permite conectar de manera más inmediata con la audiencia. Escuchaba uno de los comentarios de una de sus oyentes, donde ella decía, al final Daniel Noboa lo que ha hecho es también poner una suerte de orden a lo que no tenía un orden. El tema, por ejemplo, de la institucionalidad, que es uno de los factores que más se le ha cuestionado al presidente Daniel Noboa, refleja también una dinámica que hoy la clase política no logra comprender, y es cómo uno cuestiona la institucionalidad cuando el ciudadano promedio es víctima de robos, asaltos, extorsiones, etcétera, acude a la institucionalidad para poderlo resolver, para poder tener un ápice de justicia, y sin embargo ya las instituciones están totalmente desacreditadas. Entonces, cuando el presidente toma cierto tipo de decisiones, pues la gente no cuestiona precisamente la importancia del marco jurídico, del marco institucional, porque ya el aparataje del mismo está totalmente desgastado. Y eso permite que incluso muchas de sus decisiones tengan un amplio margen de legitimidad. Respecto a cómo ellos han logrado posicionar en esta campaña sus propuestas, solo habíamos hecho la revisión de los últimos 5 días y tenemos que en el caso del presidente Daniel Noboa, su mayor impulso en redes sociales es precisamente plantear estas alternativas en función de una propuesta concreta. Solo en los últimos 3 días ha hablado, por ejemplo, sobre crédito de vivienda en Quito, extensión del metro en Calderón, un plan retorno para la población que está siendo deportada, $470 mensuales, programa de becas, asistencia social en el caso de tener algún problema. Mientras que en el mismo rango de tiempo comparábamos, por ejemplo, la campaña de la candidata Luisa González, y lo que tenemos es que en prioridad la mayoría de sus publicaciones obedecen más que su propuesta, sus cierres de campaña. Santa Elena, Machala, Azuay, y ahí ustedes solo ahí ya pueden darse cuenta del cambio en la estrategia comunicacional. Por un lado, un candidato prioriza la propuesta y qué es lo que va a ofrecer en los últimos días previo al cierre de campaña a los electores, mientras que Luisa González prioriza en cambio esta un poco más informativa manera de comunicar sus cierres de campaña, donde estuvo, qué va a hacer. Menciona 3 de sus programas en una sola publicación, que es a propósito de una entrevista, que es Acoge para el tema de los migrantes, Genera para el tema energético y Protege, que es el tema de la seguridad. Sin embargo, en el volumen de publicaciones que ella tiene, apenas en una mención cita 3 de sus programas, pero tampoco los profundiza. Y entre sus afirmaciones, por ejemplo, en el contenido digital, incluso usa términos como qué bueno que el presidente nos haya copiado el plan Acoge, donde ya la narrativa también instaura otra vez una dinámica divisionista, no muy apropiada, más vale si es que fuera el caso que le copió o le emuló alguna propuesta, lo pudo haber llevado de otro lado. Alondra, entonces te corto ahí solo un ratito, ¿cómo eso se ha traducido entonces de la conversación digital? Más allá, digamos, de estos posteos que tiene cada uno de los candidatos, ¿cómo se traduce eso? ¿Hay buen o mal, digamos, visión de los ciudadanos en la conversación digital respecto de estas dos partes que tú nos has comentado ahora mismo?
Sí hay una diferencia estratégica en el manejo comunicacional. Daniel Noboa más inmediato, claro, concreto para ganar a los electores en función de propuestas. Luisa González con una campaña más tradicional, más típica, donde el timing se mide por la tradición de la comunicación. ¿Qué te dice el manual tradicional de comunicación digital? Cierres de campaña, conteo hasta el día del voto, y por ahí se maneja. Entonces, ella en vez de por reforzar su enfoque de propuestas y ganar a los electores con acciones más inmediatas, pues lo deja como en tercer lugar y eso hace que incluso su estrategia merme en los últimos días, es decir, cuando más debe correr, pues la estrategia o la campaña de Luisa González va caminando. Eso se ve también en los números. Se traduce justamente eso en la conversación digital, es decir, ¿qué dice la ciudadanía en lo digital respecto de esto que nos dices? En el caso de la campaña del presidente Daniel Noboa, sí notamos, de hecho, una aceptación a sus propuestas, un buen margen, por ejemplo, sobre todo en su última propuesta de pagar, por ejemplo, 2 millones de deuda a los vicarios, ya se ha cancelado el primer millón, por ejemplo. Y esa es la suerte de ventaja que él puede, que de alguna forma él puede y ha tenido, que no solo propone, sino que lo hace. El tema del acuerdo comercial con Canadá es otro punto donde tiene alto margen de participación positiva y entre otros elementos que en estos últimos días pues los ha tratado de reforzar, ¿no? Incluso la militarización anunciada en frontera el 8 y el 10 de febrero ha tenido una buena receptividad, o sea, la gente, y aparte se anuncia, ¿no?, como posible intervención de grupos terroristas que quieren afectar las elecciones, entonces toma esa decisión y la gente lo recepta bien. Entonces, sí hay una ventaja, digamos, desde lo simbólico, al ser el candidato presidente, por encima del resto de candidatos. Oiga, lo de los camarones de México, ¿qué incidencia ha tenido? Pues la verdad, en términos de la conversación digital, inicia con una crítica bastante sana y orgánica de que no era el momento posiblemente de un conflicto con México, una relación que ya está fracturada, una relación que se podría haber fracturado más en términos comerciales. Sin embargo, con la respuesta, yo creo que innecesaria, tal vez no midiendo precisamente que pudiera afectar a una candidata colega de la misma tendencia ideológica, la respuesta de Claudia Sheinbaum, terminó por generar un rechazo sistemático a esa línea, ¿no? Cuando ella dice los camarones más ricos son los de Sinaloa que los de Ecuador, responden en cambio los productores de camarón ecuatoriano y le dicen qué pena que su paladar no sea tan refinado, y terminó por disolverse en horas. No es que marcó una agenda, le perjudicó al presidente, fue una disputa momentánea que en ese momento elevó los memes, la sátira por sobre todo, pero no hubo una afectación electoral directa a Daniel Noboa, pero sí una afectación de cuestionamiento a Luisa González por esta relación, ¿no? Maduro, Sheinbaum, etcétera, siempre terminan correlacionando su identidad ideológica. Y eso ha sido uno de los grandes problemas de esta campaña. A la candidata no mostrar una postura concreta, sino que tuvo que salir el presidente Rafael Correa a ratificar lo que ya se sabía, ¿no? Que hay una coincidencia con el gobierno de Nicolás Maduro, también le fragmentó y le impidió crecer significativamente, al menos en la conversación digital, a Luisa González. Es que esto creo que es importante, Alondra, insistir. Es un análisis de la conversación digital. El tema es que, por ejemplo, lo que usted está señalando, y estoy revisando algunos comentarios de la audiencia, hay gente que dice que como que en ese comentario y en su análisis como que hay mucho sesgo a la una candidatura que es la del presidente en detrimento de la otra. Yo le pregunto, ¿cuál es el sustento para explicar justamente este nivel de conversación digital que usted está explicando, Alondra? Creo que es importante insistir en esa base. Sí, por supuesto. De hecho, estos cuestionamientos han sido muy latentes en las últimas semanas, más que para tal vez la apreciación que yo proporciono como Alondra Enríquez, es sobre la validez del peso de las redes sociales, ¿no? Y recordemos que hay una dinámica que es muy práctica numérica. En el Ecuador hay 17.9 millones de ciudadanos. El 72% usa Internet y accede a redes sociales. Eso quiere decir 13.4 millones de ecuatorianos en promedio están activos. De esta población, se podría decir que 4.4 millones de usuarios no están en redes sociales. Sin embargo, la población de 0 a 11 años, que efectivamente no está constantemente en este nivel de conexión, es de 3.5 millones. Lo que versa es que la data o las redes sociales hoy tienen un peso significativo porque apenas
De estos 17 millones, 1.1 millones no están en redes sociales. Y además, un dato importante en el que mucha de su audiencia ha participado el día de hoy, previo a mi intervención, es que opinan de manera orgánica en redes sociales. No necesitan ser preguntados, no necesitan tener un impulso, digamos, que pueda manipular o maniobrar en su criterio. Todo lo que usted leyó hoy fue escrito por gente real, por ejemplo, a través de WhatsApp, me supongo, y esas lecturas coinciden también con la presencia o el desgaste de una u otra candidatura en redes sociales. Cabe destacar que, por ejemplo, en estas últimas 2 semanas, Luisa González cambió la dirección de su estrategia y, como decía Tamara Hidrogo hace muy pocos minutos, la importancia de las mujeres es algo que le costó mucho a la Revolución Ciudadana, teniendo candidata mujer, poder posicionar. Y a la par también han tenido varios momentos donde en vez de posicionar su candidatura han tenido que defender a su partido, y eso también le genera un desgaste digitalmente hablando. Alondra, esto nuevamente yo reitero, digamos, esto como para tenerlo muchísimo más claro. El hecho de que se esté hablando ahora de cifras es importante, porque más allá de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con lo que ha ocurrido en la conversación digital, estos son datos, es decir, son hechos, digamos, que se pueden comprobar a través de datos, y esto es lo que ha ocurrido. Es decir, la conversación digital se ha volcado hacia, digamos, ciertos posteos, ciertas publicaciones, y ha sido, como tú dices también, incluso a veces de manera orgánica. Sí, de hecho nosotros hemos compartido con ustedes y con su audiencia, nada más voy a hacer referencia a un par de datos. Hemos revisado, por ejemplo, uno de los elementos de la esfera digital, que es la huella de los candidatos. ¿A qué llamamos huella nosotros? Precisamente a cómo la audiencia participa en las fanpage de los candidatos. Y aquí se han de alguna forma deslegitimado algunos mitos sobre la importancia de publicar mucho, sobre la importancia de la pauta, sobre la importancia de la inversión. Pero esto tiene que estar atado a una estrategia muy bien, como dijo Fabricio hace unos minutos. La estrategia marca el timing del acercamiento con los electores. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que ningún cuarto de guerra pudo solventar de manera asertiva. Incluso en algunos momentos al mismo presidente Daniel Noboa le costó, sobre todo en estas últimas 2 semanas, que uno, digamos, de los momentos donde sí se vio afectado su posicionamiento digital fue la deportación de ecuatorianos, que además generó un debate regional. Y ahí le costó un poco, de alguna forma, sostenerse y mantenerse. Uh-huh. Y a pocos días, pues ya salió con algunas medidas para poder apoyar a la población migrante. Y sobre la marcha, nada más citar, por ejemplo, en el caso de la red social de Facebook, en el último mes, del 5 de enero al 5 de febrero, el presidente Daniel Noboa realizó 62 publicaciones. En el caso de Instagram, 61, en el caso de TikTok, 56, y en el caso, por ejemplo, de Twitter, 22 publicaciones. Es un promedio bastante, digamos, bajo para una campaña presidencial que en teoría debería comunicar mucho y tendría un impacto un poco más recursivo a la hora de publicaciones. Sin embargo, sobre la evidencia de cuánto generaron estas publicaciones en las 4 redes sociales más usadas, lo que tenemos es que se alcanzó 14.2 millones de interacciones. Y la interacción que la ciudadanía más usó a la hora de participar en las cuentas del presidente fueron los likes. En el caso de Facebook, 2.1 millones de likes. En el caso de Instagram, 4.9 millones de likes. En el caso de TikTok, 5.8 millones de likes. En el caso de Twitter, 193,000. Ahora, ¿cómo estuvo Luisa González? Por ejemplo, en el mismo rango de tiempo, la candidata Luisa González publicó 298 veces en Facebook, 222 en Instagram, 65 en TikTok y en Twitter 579. Y aquí un dato importante es que a la candidata le ha tocado defenderse de una campaña masiva, precisamente de ataque, con publicaciones con inteligencia artificial, que han intentado dañar su honra, su nombre, el de su familia. Incluso se hizo un video que fue, digamos, uno de los que ella de forma inmediata respondió respecto a su abuelo y a su padre. Entonces, no le ha tocado más que incluso a través de Twitter responder constantemente a fake news, que eso también termina por generar un desgaste a la hora de que su labor es responder ante tanta desinformación. Y ya con la data, por ejemplo, concreta, la candidata en las 4 redes sociales, lo que logra en este último rango de tiempo son 6.8 millones de interacciones. Y obviamente la métrica más favorable para ellas son también los likes. En el caso de Facebook, 1.4 millones de likes. En Instagram, 886,000 likes. En TikTok, 2.8 likes. Y en el caso precisamente de
X tenemos alrededor de 544,000 likes. Alondra, esa es la data a un mes que tenemos. Sí, quisiera ir incluso un poquito, digamos, más allá, más hacia los otros candidatos también respecto de cómo hubo, digamos, conversación digital. A mí me sorprende unos datos que tenemos aquí precisamente de esta encuesta o, digamos, de este análisis que ustedes han realizado y dice que los temas de mayor incidencia empiezan con seguridad el 24%, educación el 21%, migración, empleo 18%, entretenimiento el 14%. Esto, como digo, me sorprende porque, claro, hemos escuchado mucha narrativa de que a la gente lo que le gusta en TikTok, lo que le gusta en redes sociales de solo entretenimiento, que bailen, que no sé, que incluso que se burlen, ¿no?, de los candidatos, pero esta data, ¿de dónde sale? ¿Y cómo se ha reflejado en esta conversación digital durante este mes? El estudio al que usted hace referencia es un estudio de comportamiento digital. Es como para poder evaluar dónde está la atención primaria de los usuarios en el último mes, es decir, durante todo el mes de enero, del 1 al 31 de enero. Y ahí ustedes van a notar el volumen de descarga. La gran ventaja de poder hacer estas evaluaciones es que hay masividad de datos y se pueden hacer lecturas de precisión. En el caso de la novedad del entretenimiento durante el mes de enero, es a propósito de la visita de dos youtubers famosos mundialmente. El primero es MrBeast, que hizo una donación precisamente de prótesis. De hecho, él visitó el año anterior, pero el programa o su video salió durante el mes de enero. Y el segundo es la participación de otro streamer que se llama iShowSpeed, que permitió además exponer al Ecuador con una cara súper diferente de lo que hoy los medios de comunicación internacionales replican respecto a la inseguridad. Y este tema de posicionar lugares icónicos de Quito, de hacer algunas actividades como por ejemplo ponerse a bailar tierra canela, es lo que dispara el entretenimiento y de hecho supera a la misma política, porque recordemos que la esencia de las redes sociales en principio son dos: comunicar y entretener. La gente va a distraerse, que en el camino por la intervención de la política es uno de los agentes más importantes para informarse, para enterarse. Ese ha sido el proceso de la evolución de las redes sociales. Y al final, si ustedes se dan cuenta, entre los intereses y preocupaciones, hay una gran diferencia entre el peso del posicionamiento de los candidatos y lo que hoy la gente espera como respuestas más emergentes. La educación, sobre todo, es uno de los principales problemas que no han estado en el espectro. Y ahí pasa lo que decía Fabricio hace un momento. Lo serio, lo importante, no se habla, no se discute, se deslegitima, baja de volumen inmediatamente en la conversación y terminan por posicionarse a otros temas. Eso es casi como subestimar a la audiencia, Alondra. Por supuesto, y eso es súper importante. Además, yo creo que hoy reflexionar sobre dónde está la dinámica de conversación y posicionamiento de los usuarios, más allá del espectro de lo que se cuestiona o se etiqueta o se estigmatiza en las mismas redes sociales. Hoy, de hecho, los usuarios deciden qué les interesa. Esa es la realidad. Y no están obligados a seguir una línea en función de lo que es políticamente correcto, sino que ellos versan de sus intereses. Y además, un dato importante que está en el informe que usted acaba de citar, que es importante mencionarle a la audiencia, que no es una encuesta. Los datos de posicionamiento de las cuentas oficiales no son una encuesta. No quiere decir que por las interacciones mañana va a ganar el presidente Daniel Noboa. Para llegar a una conclusión de ese nivel hay que hacer todo un proceso de depuración de datos y lo que hoy estamos nada más es comentando cómo está su estrategia comunicacional, a quién le fue mejor y por qué. Y un punto importante es que en esta encuesta que en este estudio que usted acaba de leer, la audiencia también está con un espectro de alegría bastante alto. De la alegría también hay un factor que nos llama la atención, porque además el espacio de neutralidad es también significativo y el tema del miedo ocupa el tercer lugar. ¿Qué es el espacio de neutralidad? Esto quiere decir que sobre la marcha, por ejemplo, del estado anímico de la audiencia, entre sentirse feliz, alegre, triste, depresivo, entre otros, okay, pues está en el intermedio, entre alegre y contento. O sea, está ahí, ¿no? Ni muy molesto, ni muy alegre, ¿no? Está como intermedio, más o menos. Y el tercer lugar lo ocupa el miedo, el cuarto el enojo y en quinto lugar aparece la tristeza. ¿Y por qué se dispara el miedo?
porque sin duda alguna, algo que preocupa hoy a la audiencia ecuatoriana es una mala relación con Estados Unidos, lo que podría significar no solo en el tema migratorio, sino en el tema económico y comercial. Y ante esta preocupación, los discursos que promueven acciones como las de Gustavo Petro, por ejemplo, durante la deportación de colombianos, generan no una aceptación, sino una preocupación. Y hay que ser muy sutiles en qué tipo de narrativa se instaura, tomando en cuenta que el presidente Donald Trump, a los minutos del tuit de Gustavo Petro, respondió con acciones afirmativas. Y esto es algo que la clase política debe medir. No es cuestión solo de apostar por acciones a las ciegas de lo que la gente está expresando orgánicamente en redes sociales y descartando también el impulso de ciertas estructuras bots. Correcto. Alondra, gracias por estos insumos para tratar de analizar un poquito la data de la conversación digital que usted nos ha presentado. Muy amable. Gracias, Alondra. A ustedes un buen día. Gracias a Alondra Enríquez, que ha estado con nosotros. Ella es consultora en temas digitales, hablando justamente sobre este comportamiento de la conversación digital, básicamente digital, en el curso de este último tramo, este último día de la campaña política. Un par de mensajes antes de ir a la pausa, ¿no?, que se me habían quedado en el tintero. Por acá Nahuel Mendoza nos decía, hablando de nuestra crítica respecto del sistema y de la campaña. Lo que pasa es que usan la elección nacional como plataforma a lo local, es decir, que los conozcan usando dinero de a gratis de las elecciones. Eso es lo que está pasando, justamente en el país, decía Nahuel. Acá Andrés también, que nos había escrito, campaña fofa, insulsa, banal, con libre albedrío para el presidente candidato, decía nuestro internauta, nuestro seguidor, nuestro oyente. Y por acá también Edison Mayorga, 16 candidatos, 16 problemas, 0 soluciones, ninguno presenta alternativas técnicas, jurídicas, políticas a las realidades complejas que tiene el país. Sorpresa, no, este nivel de personajes es el producto de nuestra sociedad polarizada y desinformada. Ahí tienen ustedes para el debate y la reflexión sobre estos temas. Pausa, seguimos aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.